El zumbido metálico de la nave alienígena vibró en el aire cuando el capitán Jonas Reed entró cautelosamente en la cámara con poca luz. Sus botas resonaban contra el piso frío y reflectante, un marcado contraste con el suave resplandor que emanaba de las paredes. La habitación era diferente a todo lo que había visto en su vida. Los colores cambiantes bailaban por su superficie como luz líquida, y extraños símbolos pulsaban débilmente en patrones que parecían casi vivos. Jonas apretó el rifle de plasma colgado sobre su hombro, sus ojos escaneando cada esquina en busca de cualquier signo de movimiento. Él no estaba solo. Detrás de él estaba la teniente Eva Morales, con su propia arma desenvainada, pero bajó ligeramente mientras observaba su entorno con igual asombro y sospecha. Formaban parte de la unidad de reconocimiento de Elite 7 de la Tierra, enviada a lo profundo del espacio inexplorado después de recibir una señal de SOS de lo que parecía ser una nave alienígena abandonada. En cambio, lo que encontraron fue mucho más inquietante. Esta enorme embarcación de aspecto orgánico sigue estando muy activa y habitada. La capitana Ava susurró, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del barco. Algo no se siente bien en este lugar. Jonas asintió sin mirarla. Él sabía exactamente lo que ella quería decir. A pesar de la misteriosa belleza de la cámara, había una corriente subterránea de tensión, la sensación de que no solo estaban entrando en una reliquia abandonada de tecnología, sino en algo sensible. La forma en que las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose sutilmente, lo hacía sentir menos como una máquina y más como un organismo vivo. Como si respondieran a su presencia, los símbolos pulsantes se volvieron más brillantes, cambiando más rápido hasta que formaron un patrón coherente que ni Jonas ni Ava pudieron descifrar. Luego vino el sonido, un tono bajo y resonante que reverberó en sus pechos, haciendo que ambos retrocedieran instintivamente. No amenazaba exactamente, pero tenía peso, incluso autoridad. Y de repente apareció ella. De la sombra cerca del otro extremo de la cámara emergió una figura tan llamativa que Jonas olvidó momentáneamente cómo respirar. Ella era alta, se elevaba sobre él al menos 2 pies. Con una piel que brillaba como plata líquida bajo el resplandor de las cámaras. Sus extremidades eran largas y elegantes, cada movimiento fluía con una gracia que parecía de otro mundo. Pero fueron sus ojos los que realmente lo capturaron. Amplios charcos luminosos de violeta que parecían atravesar directamente su alma. La reina alienígena, si eso era lo que era, se movió hacia ellos con pasos deliberados, con la mirada fija en Jonas. No había duda de a quién se dirigía cuando finalmente habló. Su voz era melódica pero dominante, con un acento que desafiaba la comprensión humana. Te arrepentirás de este humano, dijo, sus palabras agudas, pero no crueles. Su expresión seguía siendo ilegible, aunque había un destello de algo en esos ojos violetas. Diversión, tristeza, algo completamente diferente. Antes de que Jonas o Ava pudieran reaccionar, la reina cerró la distancia entre ellos en un instante. Para sorpresa de Jonas, ella lo abrazó con fuerza. Su toque fue sorprendentemente cálido. A pesar de su apariencia metálica, y por un momento, todo lo que pudo hacer fue quedarse congelado, sin saber si debía defenderse o rendirse al momento surrealista. Ava levantó su arma instintivamente, apuntando a la cabeza de la reina. «Déjalo ir», gritó, su voz temblando con una mezcla de miedo e ira. Pero la reina no se inmutó. En cambio, se apartó ligeramente, manteniendo una mano firmemente en el hombro de Jonas mientras se enfrentaba a la mirada de Ava con tranquila indiferencia. «No confundas mis intenciones», dijo en voz baja, volviendo su atención a Jonas. «Malinterpretas todo». Jonas parpadeó, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Así no era como se suponía que debía ir el primer contacto. Se suponía que los extraterrestres no debían abrazar a los humanos. Se suponía que debían atacarlos, negociar o incluso ignorarlos por completo. Y, sin embargo, aquí estaba cautivo de la manera más extrañamente afectuosa imaginable. ¿De qué estás hablando? Jonas logró pedirle voz. ¿Quién eres tú? La reina inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo como si decidiera cuál era la mejor manera de responder. Cuando volvió a hablar, su tono estaba mezclado con curiosidad y algo parecido a lástima. Soy la reina Sarapene de los Velari, y usted, capitán Jonas Reed, se ha adentrado en una historia mucho más antigua de lo que su frágil mundo puede comprender. Con esa declaración críptica flotando en el aire, la cámara comenzó a cambiar una vez más.
Los símbolos brillantes en las paredes se reorganizaron en nuevos patrones y el zumbido se hizo más fuerte, casi ensordecedor. Jonas intercambió una rápida mirada con Ava, que parecía dividida entre disparar su arma y salir corriendo hacia la salida. Lo que fuera que vendría después, Jonas se dio cuenta de que cambiaría todo para bien o para mal. La reina Sarafene soltó a Jonas lentamente, sus manos relucientes permaneciendo sobre sus hombros el tiempo suficiente para incomodarlo. Sus ojos violetas penetraron en su búsqueda de algo, tal vez comprensión, tal vez desafío. Luego, con un movimiento fluido, se volvió y señaló hacia el centro de la cámara. Una plataforma se elevó silenciosamente del suelo, brillando débilmente con la misma luz etérea que pulsaba por todo el barco. Sobre él yacía una proyección holográfica, girando y cambiando como humo líquido antes de resolverse en una imagen de la Tierra. «Esta es tu casa», dijo Sarapene, su voz más suave ahora, casi melancólica. «Pero también es el lugar de nacimiento de algo mucho más grande de lo que crees». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se calmara. «Mucho antes de que los de tu especie caminaran erguidos, los Velari sentaron este planeta. No por malicia, sino por esperanza. Le dimos a la humanidad la chispa de la conciencia. Creyendo que algún día podrías levantarte para unirte a nosotros entre las estrellas». Jonas miró fijamente el holograma, con la mente acelerada. ¿Fue una artimaña elaborada, una justificación para la invasión? ¿O estaba diciendo la verdad? A su lado, Ava se movió inquieta, bajando ligeramente el arma, pero manteniendo la lista. «¿Por qué decirnos esto ahora?», ella exigió, rompiendo el silencio. «Si eres tan benevolente, ¿por qué esperar hasta que hayamos desarrollado armas lo suficientemente avanzadas como para contraatacar?» Los labios de Sarapene se curvaron en una leve sonrisa. Aunque no tenía humor, «porque no estás listo», ella respondió simplemente. «Todavía no. La humanidad ha demostrado ser inteligente, sí, y resistente. Pero te falta perspectiva. Te peleas por fronteras y recursos mientras ignoras la fragilidad de la existencia misma. Tus guerras, tu codicia, tu negativa a ver más allá de tus deseos inmediatos. Son estos rasgos los que nos preocupan». Jonas frunció el ceño, sintiendo una mezcla de indignación y vergüenza arrastrándose por su columna vertebral. ¿Y qué? ¿Crees que abrazarme y dejar caer advertencias crípticas arreglará siglos de comportamiento humano? Su sonrisa se ensanchó ligeramente, revelando dientes que brillaban como perlas pulidas. «No, capitán, por eso dije que se arrepentirá de esto. No por mis acciones, sino por las tuyas». Ella se acercó, sus movimientos elegantes pero deliberados. «Estás aquí porque seguiste una señal. ¿Nunca te preguntaste por qué te llevó directamente a nosotros? ¿Por qué pasó por alto todos los protocolos y medidas de seguridad que su gente ha pasado décadas perfeccionando?» Jonas miró a Ava, que parecía igualmente desconcertada. No habían cuestionado la señal demasiado profundamente. Había sido claro, urgente e inconfundiblemente artificial. Demasiado perfecto en retrospectiva. «Nos atrajiste aquí», dijo lentamente, dándose cuenta al amanecer. «¿Pero por qué?» «Porque el tiempo se acaba», dijo Sarapene, su voz adquirió un tono más duro. «Hay fuerzas más allá de nuestro control, moviéndose contra esta galaxia. Fuerzas que ven a su especie como prescindible, un experimento fallido indigno de supervivencia. Si no cambias, si no evolucionas, entonces tu extinción es inevitable». La cámara pareció oscurecerse ligeramente, los símbolos brillantes se atenuaron como si reflejaran la gravedad de sus palabras. Jonas sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. A pesar de todo su entrenamiento y disciplina, nada podría haberlo preparado para esto. Un ultimátum cósmico entregado por una reina alienígena que olía débilmente a ozono y luz de estrellas. «¿Y qué esperas exactamente que hagamos al respecto?» Ava intervino, su tono mordió, chasqueó los dedos y de repente se convirtió en seres iluminados. ¿Salvarnos de amenazas que ni siquiera entendemos? Sarapene volvió su mirada penetrante hacia Ava, estudiándola con una intensidad que hizo que el teniente se pusiera visiblemente rígido. «No», dijo después de un momento. «Pero hay opciones por delante de ti. Elecciones que darán forma no solo a su futuro, sino al destino de innumerables personas. Es posible que aún no esté dispuesto a tomar decisiones». Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, la reina se acercó de nuevo. Esta vez colocando una sola mano sobre el pecho de Jonas.
El toque envió una sacudida a través de él, no dolorosa, sino eléctrica, como si ella estuviera sondeando más profundo que la carne y los huesos. Imágenes brillaron en su mente. Vastos ejércitos de figuras sombrías marchando por paisajes áridos. Las ciudades se desmoronan en polvo. Estrellas parpadeando una a una. Tropezó hacia atrás, jadeando, agarrándose el pecho como si tratara de sacudirse la visión. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Tartamudeó, su corazón latía con fuerza. Un vistazo, dijo Sarapene con calma. De lo que te esperas si fallas. Por un momento, la cámara se quedó en silencio, excepto por el zumbido constante del barco. Jonás luchó por estabilizar su respiración. Sus pensamientos son un remolino caótico de miedo, ira e incredulidad. A su lado, Ava murmuró algo en voz baja, probablemente una maldición, pero mantuvo su arma apuntada a la reina. «Sigues diciendo que tú», dijo Jonas finalmente, obligándose a encontrarse con su mirada. «Como si de alguna manera fuéramos responsables de arreglar cualquier desastre en el que se haya metido el universo, pero solo somos soldados. Seguimos órdenes. Nosotros no decidimos el destino de los mundos». La expresión de Sarapene se suavizó, aunque sus ojos permanecieron agudos, tal vez, pero a veces la responsabilidad te elige, lo desees o no. Sus palabras flotaban pesadamente en el aire, resonando de maneras que incomodaron a Jonas. Responsabilidad. La palabra se sintió extraña en su lengua, cargada de implicaciones que no estaba seguro de querer enfrentar. Sin embargo, había algo en la forma en que lo dijo, como si creyera, realmente creyera, que él y Ava eran capaces de enfrentar el desafío. «Muy bien», Ava espetó, dando un paso adelante. «Basta de discursos vagos. Si quieres que salvemos la galaxia o lo que sea, danos algo concreto. ¿Cuál es el plan? ¿Quiénes son estas fuerzas que mencionaste? ¿Y por qué deberíamos confiar en ti?» Sarapene la miraba con frialdad, su forma reluciente irradiaba un aura de paciencia teñida de diversión. «La confianza se gana, Teniente Morales». Y en cuanto a los planes, se alejó, inclinando ligeramente la cabeza como si escuchara algo que solo ella podía escuchar. «Aprenderás muy pronto. Pero primero, hay alguien más a quien debes conocer». Antes de que Jonas o Ava pudieran protestar, la cámara volvió a moverse. Los símbolos brillantes en las paredes se iluminaron, formando intrincados patrones que parecían latir al ritmo del zumbido del barco. Una sección del piso se abrió con un silbido, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Sin esperar a que se movieran, Sarapene comenzó a bajar los escalones, su forma plateada proyectaba tenues reflejos en las paredes. Jonas vaciló, mirando a Ava. «¿Qué te parece?», preguntó en voz baja. «Creo que ya estamos muy por encima de nuestras cabezas», respondió ella, con la voz tensa. «Pero si no la seguimos, nunca obtendremos respuestas». De mala gana, Jonas asintió. Juntos, descendieron a lo desconocido, el aire se volvió más frío y pesado con cada paso. La escalera descendió en espiral durante lo que parecieron minutos, aunque el tiempo parecía distorsionado dentro de la nave alienígena. Finalmente, salieron a otra cámara, una más pequeña e íntima que el gran salón de arriba. En el centro de la habitación había una figura como ninguna otra que hubieran encontrado antes. Tenía forma humanoide, pero estaba compuesto completamente de energía translúcida cambiante. Su forma parpadeaba y bailaba, refractando la luz en patrones deslumbrantes que dificultaban enfocar. Sin embargo, a pesar de su apariencia etérea, había una inteligencia innegable detrás de su mirada, o más bien donde habría estado su mirada si tuviera ojos. «Esto es Cal», anunció Sarapene, señalando hacia la entidad. «Uno de los guardianes, un guardián del conocimiento y el equilibrio. Él te guiará más». Cal inclinó la cabeza, o al menos eso pareció, y habló con una voz que resonó como campanillas de viento en una tormenta. «Bienvenidos, hijos de la tierra. Tu viaje comienza ahora». Jonas intercambió una mirada cansada con Ava. ¿Su viaje hacia qué? Mientras las preguntas se arremolinaban en su mente, no pudo evitar la sensación de que lo que les esperaba a continuación pondría a prueba no solo su coraje, sino su propia humanidad. Jonas dio un cauteloso paso adelante, sus botas haciendo clic contra el liso suelo de cristal de la cámara. El guardián, Cal, flotaba en silencio, su forma luminiscente proyectaba reflejos prismáticos a través de las paredes. Fue fascinante y desconcertante.
Todos los instintos le gritaban que mantuviera la guardia alta. Pero había algo desarmadoramente pacífico en la presencia de Cal, como si la violencia fuera imposible en sus alrededores. Guíenos más lejos, repitió Jonas, con la voz teñida de escepticismo. ¿A dónde? ¿Y por qué deberíamos confiar en ti o en ella? Hizo un gesto vago hacia Sarapene, que estaba cerca con una expresión enigmática grabada en sus rasgos relucientes. La forma de Cal se onduló ligeramente, como divertida por la pregunta. No se requiere confianza, respondió. Su voz se superponía como armonías superpuestas. Comprender es que están aquí porque sus caminos se cruzan con eventos más grandes que ustedes mismos. Para sobrevivir, debes adaptarte. Para adaptarse, debes saberlo. A su lado, Ava cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. Sus cejas fruncidas. ¿Sabes qué? Estás hablando en acertijos. Si quieres nuestra cooperación, empieza a tener sentido. La energía del guardián estalló brevemente, iluminando la habitación antes de oscurecerse nuevamente. Muy bien, dijo, su tono cambió a algo más firme, más directo. Las fuerzas de las que habló la reina Sarafene se conocen como los Nuyit. Son antiguos, implacables y carecen de compasión. Consumen civilizaciones, dejando solo vacíos a su paso. Su especie ha llamado su atención no por su fuerza, sino por su potencial. Potencial que buscan extinguir. Ava soltó una risa corta e incrédula. Genial. Entonces, básicamente somos cucarachas cósmicas a punto de ser aplastadas por exterminadores intergalácticos. Cal inclinó la cabeza, o al menos dio la impresión de hacerlo. Una analogía adecuada, aunque incompleta. Los nulitos no actúan por malicia. Creen que el orden requiere uniformidad y que la diversidad genera caos. En su opinión, su tipo representa una complejidad innecesaria, un riesgo para la estabilidad. Jonas se frotó la nuca, tratando de comprender la enormidad de lo que Cal estaba diciendo. Entonces, estamos siendo atacados porque somos demasiado impredecibles. Eso no inspira exactamente confianza. No necesita inspirar confianza, intervino Sarapene, acercándose. Necesita inspirar acción. Los Nuyit ya se están moviendo. Sus exploradores se han infiltrado en sistemas cercanos al tuyo. Si llegan a la Tierra sin control, tu mundo arderá. Jonas sintió un resfriado, no un titán en el estómago. Planetas en llamas sonaban como malas tramas de películas de ciencia ficción, no amenazas de la vida real. Pero la sinceridad en la voz de Sarapene y las inquietantes visiones que ella había forzado en su mente antes hicieron imposible la negación. Aún así, una pregunta le molestaba implacablemente. ¿Por qué nosotros?, preguntó, su voz más tranquila ahora. De todos en la Tierra, ¿por qué arrastrarnos a esto? La forma de la col rizada brillaba, sus colores cambiaban como el aceite sobre el agua. Porque fuiste elegido, decía simplemente. Por circunstancias, quizás, pero también por diseño. La señal que te trajo aquí fue elaborada específicamente para resonar con sus frecuencias. Tu mezcla única de curiosidad, resiliencia e imprudencia. Imprudencia, repitió Ava, levantando una ceja. Eso es rico viniendo de extraterrestres que piensan que abrazar a extraños es un buen rompehielos. Sarapene sonrió débilmente, su expresión ilegible. Tu imprudencia es precisamente la razón por la que eras apto para esta tarea. La precaución te habría mantenido a salvo, pero estancado. La humanidad prospera con el riesgo, incluso cuando conduce al fracaso. Ese rasgo, por defectuoso que sea, aún puede salvarte. Jonas exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Toda esta situación se sintió absurda, como entrar en un sueño febril donde nada tenía sentido, pero todo importaba. Está bien, dijo finalmente, con la voz firme a pesar de la confusión dentro de él. Digamos que te creemos. ¿Qué sucede después? Cal extendió un apéndice en forma de zarcillo, apuntando hacia una puerta que se materializó sin problemas en la pared. Más allá había un pasillo bañado en una suave luz dorada. Te someterás a pruebas, explicó. Pruebas diseñadas para revelar verdades sobre ustedes mismos y sobre los demás. Solo entonces puedes comenzar a prepararte para lo que se avecina. ¿Juicios? Ava hizo eco de su tono agudo. ¿Qué tipo de juicios? ¿Físico? ¿Mental? ¿Nos estamos inscribiendo en alguna versión galáctica de carreras de obstáculos?
La naturaleza de los juicios se aclarará con el tiempo, dijo Sarapene sin problemas. Pero tenga la seguridad de que son necesarios. El Nolad no dudará en explotar tus debilidades. Debes comprenderlos y superarlos antes de enfrentarlos. Jonas miró a Ava, que llevaba la misma mezcla de aprensión y determinación que sentía reflejada en su propio pecho. Independientemente de lo que implicaran estas pruebas, no tuvieron más remedio que enfrentarlas. Dar marcha atrás ahora no cambiaría nada. Lo que estaba en juego era demasiado alto, las consecuencias demasiado nefastas. Está bien, dijo Jonas, cuadrando los hombros. Lideré el camino, mientras se movían hacia el pasillo resplandeciente. La forma de Cal se disolvió en el aire, reapareciendo delante de ellos como si los llamara hacia adelante. Sarapene se quedó atrás por un momento, sus ojos violetas se fijaron en los de Jonas una vez más. Recuerda mi advertencia, humano, murmuró, con voz baja y urgente. Te arrepentirás de esto, pero no por las razones que piensas. Sus palabras enviaron un escalofrío por su columna vertebral. Pero antes de que él pudiera responder, ella se dio la vuelta y desapareció entre las sombras, dejándolo a él y a Ava para seguir a Cal hacia lo desconocido. El pasillo se extendía interminablemente ante ellos, su luz dorada latía rítmicamente como si estuviera sincronizada con sus pasos. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, agobiado por la enormidad de lo que se avecinaba. Jonas apretó los puños, concentrándose en poner un pie delante del otro. Cualesquiera que fueran estas pruebas, resolvió enfrentarlas de frente, incluso si eso significaba confrontar partes de sí mismo que preferiría dejar enterradas detrás de él, murmuró Ava en voz baja, con la voz entrecortada por la frustración y la resolución. Será mejor que esto valga la pena, se quejó. Dejando a un lado el drama de la reina alienígena. No me inscribí en el cuidado de niños cósmico. Jonas se rió secamente, el sonido hueco en el vasto vacío del pasillo. Yo tampoco, teniente. Yo tampoco. La luz dorada comenzó a desvanecerse a medida que se acercaban al final del pasillo, reemplazada por una profunda oscuridad aterciopelada que parecía tragarse el sonido mismo. Más adelante, surgió un tenue resplandor. Un portal circular flotando a centímetros del suelo. Sus bordes brillan como mercurio líquido. La forma etérea de Cal flotaba cerca, sus colores cambiaban suavemente mientras los miraba con una expresión inescrutable. Atraviese, instruyó Cal, su voz resonando suavemente en el vacío. El primer juicio aguarda. Jonas vaciló, intercambiando una mirada con Ava, tenía la mandíbula apretada, apretando su rifle de plasma, aunque parecía tan insegura como él. ¿Alguna idea de que haya al otro lado?, preguntó ella, con un tono agudo, pero revelando un destello de inquietud. La respuesta de Cal fue exasperantemente vaga. Solo lo que traes contigo, suspiró Jonah, rodando los hombros para aflojar la tensión, asintiendo con los músculos. Los invitados estaban a punto de averiguarlo. Sin esperar a que Ava discutiera, dio un paso adelante, cruzando el umbral hacia el portal. Por un breve momento, sintió como si estuviera cayendo, no físicamente, sino mentalmente, a medida que los recuerdos, las emociones y los fragmentos de su pasado surgían a la vanguardia de su mente. Entonces, de repente, la sensación se detuvo y se encontró parado en un ambiente tan familiar que le dejó sin aliento. Estaba de vuelta en la tierra o al menos una facsimila de ella. El cielo de arriba era de un azul brillante, salpicado de nubes tenues y el aire olía débilmente a pinos y hierba recién cortada. A su alrededor se extendía un tranquilo vecindario suburbano completo con césped cuidadosamente recortado, vallas blancas y el zumbido distante de los niños jugando. Fue idílico, sereno y completamente equivocado. Esto no puede ser real, murmuró Ava a su lado, con la voz teñida de incredulidad. Se giró en un círculo lento, contemplando la escena con los ojos muy abiertos. ¿Dónde estamos? Jonas negó con la cabeza, sus instintos gritando que algo andaba mal. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Las casas estaban impecables. Las calles desprovistas de basura y la risa de los niños invisibles tenían una extraña cualidad mecánica. Incluso la luz del sol parecía artificial, proyectando sombras nítidas y antinaturales. Es una simulación, dijo finalmente, con la voz baja. Tiene que serlo. ¿Pero por qué mostrarnos esto? Como en respuesta, la escena cambió abruptamente. El alegre suburbio se desvaneció, reemplazado por un campo de batalla desolado.
El humo llenó el aire, asfixiante y acre, y el suelo estaba lleno de escombros, vehículos destrozados, tierra quemada y los restos de uniformes que reconoció que pertenecían a las fuerzas militares de la Tierra. Los cuerpos yacían esparcidos por el paisaje, sus rostros congelados en expresiones de terror y dolor. Jonas retrocedió tambaleándose, su estómago retorciéndose al reconocer a algunos de los soldados caídos. Estos no eran extraños. Eran camaradas, amigos con los que había luchado durante la guerra contra los arateos hace años. Recordó vívidamente esta batalla. La emboscada, las abrumadoras probabilidades, la retirada desesperada. Pero lo que más le perseguía era la culpa. Había sobrevivido cuando tantos otros no lo habían hecho, y ninguna cantidad de racionalización había atenuado el aguijón del remordimiento de los sobrevivientes. A su lado, Ava soltó un grito ahogado. Ella también miraba fijamente la carnicería, con el rostro pálido. Se supone que esto significa algo, ella susurró, con la voz temblorosa. Antes de que Jonas pudiera responder, la escena volvió a cambiar. Esta vez, estaban parados en medio de una bulliciosa plaza de la ciudad. La gente bullía a su alrededor, riendo, charlando, completamente ajena a su presencia. A primera vista, parecía normal hasta que Jonas notó las grietas. Los edificios tenían marcas de quemaduras. Las ventanas estaban tapiadas y las sonrisas en los rostros de las personas parecían tensas, forzadas. Un ticker de noticias se desplazó por una pantalla cercana, mostrando titulares sobre escasez de recursos, disturbios políticos y crecientes tensiones entre naciones. Nos están mostrando nuestros fracasos, dijo Jonas con tristeza, apretando los puños a los costados. Nuestros errores, nuestros arrepentimientos, como si estuvieran tratando de recordarnos todo lo que hemos arruinado. Ava tragó saliva con fuerza, sus nudillos se le blanquearon mientras agarraba su arma. O tal vez nos están poniendo a prueba, viendo cómo reaccionamos. Como si estuviera en Q, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. La multitud a su alrededor se congeló, sus rostros se retorcieron de pánico cuando un rugido ensordecedor dividió el aire. Desde el horizonte, una enorme sombra se cernía, una criatura diferente a todo lo que Jonas había visto jamás. Su cuerpo era una amalgama grotesca de metal retorcido y zarcillos retorcidos, sus ojos brillaban con una luz roja malévola. Se movió a una velocidad aterradora, destrozando edificios y dispersando a civiles aterrorizados a su paso. ¿Es ese uno de ellos?, gritó Ava, levantando su rifle. ¿Uno de los Nuyit? Jonas no respondió. Su mente se aceleró mientras escaneaba el caos, buscando una manera de defenderse o escapar. Pero la criatura no estaba atacando indiscriminadamente. Parecía estar apuntando a individuos específicos, arrebatándolos con sus apéndices con garras y arrastrándolos hacia el cielo. Y entonces él lo vio. Una de las víctimas era una niña pequeña, de no más de 10 años, que gritaba mientras la levantaban del suelo. No. Jonas bramó, corriendo hacia adelante sin pensar. No le importaba la lógica ni la estrategia. Todo lo que sabía era que no podía dejarla morir. Detrás de él, Ava gritó algo, pero sus palabras fueron ahogadas por la cacofonía de la destrucción. Alcanzó a la niña justo cuando las garras de la criatura se cerraban alrededor de su cintura, invocando cada gramo de fuerza. Saltó hacia arriba, agarrándola del brazo y tirando con todas sus fuerzas. Por un momento, pareció que podría tener éxito. La criatura vaciló, aflojando su agarre. Pero luego, con un rugido gutural, la soltó, haciendo que Jonas se estrellara contra el suelo. El dolor explotó en su cuerpo cuando golpeó el pavimento, su visión nadando. A través de la neblina, vio a Ava disparando su rifle de plasma a la criatura, sus disparos chispeando inofensivamente contra su piel blindada. La bestia volvió su mirada hacia ella, sus ojos rojos entrecerrados, y comenzó a avanzar con un propósito aterrador. ¡Corre!, gritó Jonas, poniéndose de pie con dificultad. Sus costillas gritaron en protesta, pero la adrenalina lo empujó hacia adelante. Agarró un trozo de barra de refuerzo destrozada de los escombros y se lo arrojó a la criatura, con la esperanza de distraerla por mucho tiempo, suficiente para que Ava escapara. Para su sorpresa, el proyectil improvisado golpeó a True, incrustándose en uno de los ojos brillantes de la criatura. Dejó escapar un chirrido desgarrador de orejas, tropezando hacia atrás mientras Hillo Negro rezumaba de la herida. Aprovechando la oportunidad, Ava corrió hacia Jonas, lo agarró por el brazo y lo puso de pie.
Tenemos que movernos, ella gritó, arrastrándolo hacia un callejón estrecho. Ahora, corrieron, sus pasos golpeando contra el pavimento agrietado mientras la criatura se recuperaba y la perseguía. El callejón se retorció y giró, llevándolos más profundamente al laberinto y las ruinas de la ciudad. Justo cuando parecía que podrían perderlo, las paredes a su alrededor comenzaron a derrumbarse, atrapándolos en un patio sin salida. Atrapado y sin opciones, Jonas se volvió hacia la criatura, con el corazón martilleando en el pecho. A su lado, Ava levantó su arma una vez más, aunque ambos sabían que no sería suficiente. La criatura se cernió sobre ellos, su M abriéndose de par en par para revelar hileras de dientes dentados, y luego todo se detuvo. El mundo se congeló a mitad del movimiento. La criatura quedó suspendida en el aire como atrapada en ámbar. Confundido, Jonas miró a su alrededor, buscando alguna explicación. Fue entonces cuando notó que la forma de Cal se materializaba ante ellos, su energía palpitaba con una intensidad que hacía zumbar el aire. «Te has enfrentado al miedo», dijo Cal, con la voz sonando claramente a pesar de la quietud. «Ahora enfréntate a la verdad». Con un movimiento de su zarcillo, la escena congelada se disolvió, reemplazada por un vacío completamente blanco. En el centro del espacio había dos figuras, imágenes especulares de Jonas y Ava, aunque distorsionadas y exageradas. Una versión de Jonás estaba vestida con una armadura hecha jirones. Su rostro demacrado y embrujado, mientras que el otro irradiaba confianza y autoridad, su postura mandaba. Las dos aves se mantuvieron divididas de manera similar, una cansada y cínica, la otra feroz y resuelta. «Estas son tus dudas», explicó Cal. «Tus miedos a la insuficiencia, tus luchas con la identidad. Para proceder, debes reconciliarlos». Jonas miró fijamente a su yo alternativo, sintiendo una oleada de emociones conflictivas. ¿Cómo podría elegir entre ellos? Entre el fracaso y el triunfo, la debilidad y la fuerza. A su lado, Ava se encogió de hombros, acercándose a sus propios reflejos con determinación. «Si esto es una prueba», dijo, su voz se mantuvo firme. «Entonces pasémoslo». Jonas asintió, robándose a sí mismo mientras daba un paso adelante. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. El vacío brilló. Las imágenes especulares de Jonas y Ava disolviéndose en corrientes de luz que se fusionaron en un solo orbe radiante. La forma de Cal flotaba cerca. Sus zarcillos luminiscentes tejen intrincados patrones en el aire como si guiaran la transformación. El orbe latía constantemente, emitiendo un cálido resplandor que llenaba el espacio vacío, desterrando la blancura estéril con tonos dorados y carmesí. ¿Y ahora qué?, preguntó Jonas, con la voz más firme de lo que esperaba. La confrontación con sus dudas lo había dejado agotado pero extrañamente concentrado. A su lado, Ava se mantuvo erguida, su sarcasmo habitual atemperado por una nueva determinación. La voz de Cal resonó, llena de armonías que parecían resonar en todas direcciones. «El juicio aún no ha concluido. Comprenderte a ti mismo es solo el comienzo. Ahora deben entenderse el uno al otro». Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, el orbe se expandió rápidamente, envolviéndolos en su luz. Por un momento fugaz, Jonas se sintió ingrávido, como si estuviera flotando en un mar interminable de calidez y claridad. Entonces, de repente, la sensación cambió. Ya no estaba solo en su propia mente. Recuerdos, emociones y fragmentos de pensamiento que no eran suyos inundaron su conciencia. Vio destellos de la vida de Ava. Su infancia en un apartamento estrecho en las afueras de Nueva Chicago. Las severas conferencias de su padre sobre el deber y el honor, los silenciosos sacrificios de su madre para mantener a flote a la familia. Sintió su frustración durante el entrenamiento básico, su determinación de demostrar su valía en un campo dominado por hombres y la aplastante soledad que soportó después de perder a su escuadrón en una misión fallida hace años. Lo más vívido fue que experimentó su ira latente, no solo con los extraterrestres que los habían arrastrado a este lío, sino con ella misma por alejar siempre a los demás, por temer la vulnerabilidad. Al mismo tiempo, Jonas se volvió muy consciente de que sus propios pensamientos se derramaban en la conciencia de Aa. Ella vio sus primeros días como soldado impulsado por el deseo de escapar de la monotonía de la vida civil. Sintió el peso de su culpa por sobrevivir a batallas que cobraron tantas vidas, su lucha por equilibrar el liderazgo con la empatía y el temor latente de que nunca estaría a la altura de las expectativas que se le imponían.
Sintió su sorpresa al descubrir cuánto compartían, su mutua desconfianza hacia la autoridad, su obstinada negativa a admitir debilidad y su necesidad subyacente de proteger a quienes les importaban, incluso a un gran costo personal. La conexión fue abrumadora, cruda e íntima de una manera que ninguno de los dos había anticipado. No era solo información pasando entre ellos. Fue emoción, intención y verdades tácitas puestas al descubierto. Cuando la luz finalmente se desvaneció y se encontraron de pie una vez más en el vacío, ambos respiraban pesadamente, sus expresiones eran una mezcla de conmoción e incomodidad. Bueno, dijo Ava finalmente, rompiendo el silencio con forzada falta de respeto. Eso fue esclarecedor, se rió débilmente Jonas, frotándose la nuca. Sí, esclarecedor es una palabra para eso. Las coles se forman brillando, atrayendo su atención. Han vislumbrado las almas de los demás, decía. Su tono neutro pero teñido de aprobación. Ahora dime, ¿qué has aprendido? Jonas dudó. Mirando a Ava, se encontró con su mirada, su comportamiento cauteloso habitual suavizado por lo que acababan de compartir. Nos parecemos más de lo que pensaba, admitió de mala gana, con la voz más tranquila de lo habitual. Ambos huyendo de algo, ambos tratando de demostrar que somos más fuertes de lo que nos sentimos, y ambos temerosos de fracasar, agregó Jonas, cuyas palabras tenían un peso que no pretendía. Pero tal vez esté bien. Tal vez no se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo que hay que hacer de todos modos. Ava sonrió levemente, aunque no había burla en ello. Hablado como un verdadero líder, capitán. Jonas puso los ojos en blanco, aunque una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. No me haga arrepentirme de admitir, lo respeto, teniente. Sus bromas fueron interrumpidas cuando el vacío comenzó a cambiar nuevamente. La luz dorada volvió más brillante y vibrante que antes, llenando el espacio con un sentido de propósito. Cal extendió uno de sus zarcillos, señalando hacia un portal recién formado que brillaba invitadoramente al borde del vacío. Ha superado el primer juicio, declaró. Pero los desafíos futuros exigirán más que comprensión. La confianza debe convertirse en acción. La unidad debe convertirse en fuerza. Jonas y Ava intercambiaron una mirada. Su tensión anterior fue reemplazada por una camaradería tentativa forjada en el crisol de la vulnerabilidad compartida. Lo que fuera que estuviera más allá del portal, lo enfrentarían juntos. ¿Listo?, preguntó Jonas, con la voz firme a pesar de la incertidumbre que se arremolinaba en su pecho. Ava ajustó el agarre de su rifle, su sonrisa regresó con toda su fuerza. Nacido listo, capitán. Vamos a patear un trasero cósmico. Uno al lado del otro, atravesaron el portal, la luz dorada se los tragó enteros. A medida que se desarrollaba la siguiente fase de su viaje, el portal los depositó en una vasta caverna cristalina que parecía extenderse interminablemente en todas direcciones. El aire brillaba con una energía de otro mundo, y las paredes brillaban débilmente, proyectando reflejos prismáticos en el espacio. En el centro de la caverna se alzaba una estructura masiva, un obelisco imponente grabado con intrincados patrones que pulsaban rítmicamente, como si estuvieran vivos. Alrededor de sus remolinos de luz, entrelazándose como hilos en un tapiz invisible. Jonas y Ava intercambiaron miradas cautelosas antes de dar un paso adelante con cautela. El suelo bajo sus pies era liso y fresco, irradiando un leve zumbido que resonaba a través de sus cuerpos. Se sentía como si la propia caverna los estuviera observando, esperando. ¿Qué es este lugar?, murmuró Ava, su voz apenas por encima de un susurro. Su bravuconería habitual se había suavizado, reemplazada por un asombro silencioso que reflejaba la propia inquietud de Jonas. Antes de que pudiera responder, una voz profunda y resonante resonó a través de la cámara, no de la fuente de nadie, sino aparentemente de todas partes, de una vez. Este es el nexo de convergencia. La voz entonada, su tono antiguo y dominante. Aquí, los caminos se cruzan, los destinos chocan y las elecciones dan forma a las realidades. Una figura emergió de las luces giratorias que rodeaban el obelisco. A diferencia de la reina Sarapene o Cal, este ser no era humanoide ni etéreo. Su forma cambiaba constantemente, apareciendo a veces como una tormenta de fuego y relámpagos, en otras como un sereno charco de plata líquida. Cuando volvió a hablar, su voz tenía múltiples capas, algunas suaves y melódicas, otras ásperas y guturales. Soy Balrich, guardián del Nexo, anunció,
haciendo una breve pausa antes de continuar. Su presencia aquí significa un punto de inflexión. No solo para ustedes, sino para innumerables vidas en todo el cosmos. Jonas frunció el ceño, sus instintos gritaban precaución. ¿Punto de inflexión? ¿Qué significa eso? ¿Se supone que debemos detener al Nuyit aquí? La forma cambiante de Balik se fusionó en algo vagamente humanoide, sus rasgos indistintos, pero expresivos. Detener el Nuyit requerirá más que fuerza bruta o estrategia. Su poder no radica en las armas o los ejércitos, sino en la unidad. De propósito. Para contrarrestarlos, debes forjar una unidad similar. Uno arraigado en la confianza, el sacrificio y la visión compartida. Ava se cruzó de brazos, volviendo su escepticismo. Entonces, ¿se supone que debemos hacer qué? Tómense de la mano y canten canciones de fogata hasta que decidan dejarnos en paz. Baldrich inclinó la cabeza, o al menos dio la impresión de hacerlo. El sarcasmo es comprensible, teniente Morales, pero fuera de lugar. Unidad no significa complacencia. Significa fuerza nacida de la comprensión. Ya han dado el primer paso al enfrentar sus dudas y aprender a verse a través de los ojos del otro. Ahora viene el mayor desafío. Extendiendo ese entendimiento más allá de ustedes mismos como si en la caverna comenzara a cambiar. Las paredes brillantes se atenuaron, reemplazadas por proyecciones holográficas que llenaban el aire a su alrededor. Cada proyección mostraba escenas de devastación. Planetas reducidos a baldíos estériles, civilizaciones desmoronándose bajo el peso de la desesperación e innumerables seres huyendo aterrorizados a medida que avanzaba el Nuyit. Las imágenes eran viscerales, abrumadoras e imposibles de ignorar. Estos son los mundos tocados por el Nuyit, explicó Baldrich. Su voz pesada de tristeza. Sus métodos varían, pero el resultado es siempre el mismo. Obliteración de la individualidad, supresión del libre albedrío y transformación en extensiones sin sentido de su colmena colectiva. Jonas apretó los puños, la ira burbujeaba bajo la superficie. ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué dejarse destruir sin resistir? Los nulitos no se limitan a atacar. Se asimilan, respondió Baldrich. Explotan el miedo, la duda y la división, enfrentando a los aliados entre sí y sembrando el caos antes de atacar. Para cuando se revela su verdadera naturaleza, a menudo es demasiado tarde. Ava se acercó a una de las proyecciones, su expresión se endureció mientras estudiaba los rostros de aquellos atrapados en el camino de los nulitos. Entonces, ¿cómo los detenemos? Si son tan buenos explotando debilidades, ¿cómo tenemos siquiera una oportunidad? Baldrich extendió un apéndice parecido a un zarcillo, apuntando hacia el obelisco en el corazón de la caverna. La respuesta se encuentra dentro del nexo. Este artefacto contiene fragmentos de conciencia de innumerables especies que resistieron al Nuyit y perecieron en el intento. Sus conocimientos, su coraje, sus fracasos, todo se conserva aquí. Para tener éxito donde fracasaron, debes aprovechar sus experiencias mientras forjas un nuevo camino. Jonas se acercó al obelisco, con la mirada fija en los patrones pulsantes grabados en su superficie. Y si nos negamos, si nos vamos ahora, no puedes, dijo Baldrich simplemente. En el momento en que entraste en esta nave, tu destino se entrelazó con el nuestro. Incluso si huyes, el Nuyit te encontrará. Destruirán la Tierra usando tu resistencia como justificación de sus acciones. Su elección no es si actuar, sino cómo. Por un momento, el silencio colgó pesadamente en la caverna. Jonas se volvió hacia Ava, buscando en su rostro algún signo de vacilación o duda. En cambio, encontró determinación atemperada por una sombría aceptación. Ella asintió levemente como si leyera sus pensamientos. Está bien, dijo Jonas finalmente, dirigiéndose a Baldrich. Dinos qué tenemos que hacer. La forma del guardián brillaba. Sus colores se vuelven más brillantes. Pon tus manos sobre el obelisco. Permite que su esencia se fusione con la tuya. Al hacerlo, accederá a los recuerdos de quienes vinieron antes y cargará con el peso de sus esperanzas. Sin dudarlo, Jonas dio un paso adelante, colocando las palmas de las manos planas contra la fría superficie del obelisco. Ava hizo lo mismo, reflejando su postura. Tan pronto como su piel hizo contacto, una oleada de energía corrió a través de ellos, más fuerte e intensa que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Visiones inundaron sus mentes.
Innumerables batallas libradas, sacrificios realizados y momentos de triunfo arrebatados de las fauces de la derrota. Vieron los rostros de guerreros, científicos, líderes y ciudadanos comunes unidos por un solo propósito, la supervivencia. Pero junto a estas imágenes inspiradoras vinieron verdades más oscuras. Los errores, las traiciones, las amargas lecciones aprendidas demasiado tarde. Jonas sintió que el peso de cada fracaso lo presionaba, amenazando con aplastar su espíritu. A su lado, Ava temblaba visiblemente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras absorbía el dolor colectivo de los que habían caído. A través de la bruma de la emoción, un solo pensamiento cristalizó en la mente de Jonas. No podemos llevar esto solos. Extendió la mano a ciegas, encontró la mano de Ava y la agarró con fuerza. Su conexión, el frágil vínculo forjado durante las pruebas, se fortaleció, anclándolos contra el torrente de recuerdos. Cuando las visiones finalmente disminuyeron, se encontraron arrodillados en el suelo de la caverna, sin aliento. El obelisco ahora brillaba constantemente, sus patrones fluían como ríos de luz. Baldrich se cernía sobre ellos, su forma tranquila y resuelta. Has heredado su legado, decía. Úselo sabiamente. Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder. La caverna tembló violentamente, el suelo agrietándose bajo sus pies. De las fisuras emergieron zarcillos de energía tenue, retorciéndose y retorciéndose a medida que convergían en una forma monstruosa. La criatura no se parecía en nada al explorador Nugget que habían encontrado antes. Esto era algo mucho más antiguo, mucho más mortal, su cuerpo era una masa de bordes dentados y espinas afiladas como navajas. Sus ojos ardían de inteligencia malévola. Los Nugget saben que estás aquí. Baldrich advirtió, su voz urgente. No se detendrán ante nada para evitar que completes tu tarea. Jonas se puso de pie rápidamente, arrastrando a Ava con él. ¿Qué tarea? Aún no hemos hecho nada. La forma de Balik parpadeó, sus colores se atenuaron ligeramente. Debes activar el nexo, canalizar la voluntad colectiva de aquellos que resistieron en una señal lo suficientemente fuerte como para interrumpir la mente colmena de nulitos. Solo entonces podrán ustedes, por humanidad y otros, tener tiempo para prepararse. ¿Cómo? Ava. Exigió, levantando su arma mientras la criatura se abalanzaba hacia ellos. Juntos, respondió Baldrich. Enfoca tus pensamientos, tus emociones, tu resolución. El nexo responde a la unidad, no al esfuerzo individual. Jonas asintió bruscamente, agarrando la mano de Ava una vez más. Juntos, se volvieron hacia el obelisco, ignorando el rugido ensordecedor de la criatura cuando se acercaba. Cerrando los ojos, vertieron todo lo que tenían en el artefacto. Sus miedos, sus esperanzas, sus promesas tácitas de proteger a sus seres queridos. El obelisco estalló en un destello cegador de luz, enviando ondas de choque ondulantes hacia afuera. La criatura gritó, su forma se disolvió en cenizas a medida que la energía la consumía. Más allá de la caverna, la nave alienígena se estremeció violentamente, sus sistemas se sobrecargaron a medida que la señal se extendía por toda la galaxia. Cuando la luz se desvaneció, Jonas y Ava cayeron de rodillas, exhaustos, pero vivos. A su alrededor, la caverna permanecía intacta, aunque el obelisco ahora permanecía silencioso e inerte. Está hecho, dijo Baldrich en voz baja. Su forma se desvanece en el aire. El avance de los Nullitas se ha ralentizado, pero no se ha detenido. Tu viaje está lejos de terminar. Jonas miró a Ava, su pecho subiendo y bajando con respiraciones fatigosas. Los invitados estuvieron atrapados el uno con el otro por un tiempo más. Ella sonrió débilmente, secándose el sudor de la frente. Prométame una cosa, capitán. Cualquier cosa. No más abrazos de reinas alienígenas. Se rió a pesar de sí mismo. El sonido resonando a través de la caverna. Cuando se pusieron de pie, listos para enfrentar lo que les esperaba, sabían una cosa con certeza. Juntos, podrían soportar cualquier cosa, incluso el fin del mundo. Meses después de su desgarrador encuentro con los Nugget y las pruebas que forjaron un vínculo inquebrantable entre ellos. Jonas y Ava se encontraron de vuelta en la Tierra. La galaxia aún estaba lejos de ser segura, pero a la humanidad se le había dado una oportunidad de luchar gracias a su coraje y unidad.
Sus acciones a bordo de la nave alienígena se convirtieron en leyenda, inspirando esperanza en todas las naciones a medida que la gente se unía en preparación para las batallas por venir. En medio del caos de la reconstrucción y la elaboración de estrategias, Jonas y Ava descubrieron algo inesperado. Paz. La vulnerabilidad compartida que habían experimentado durante las pruebas persistió, convirtiéndose en algo más profundo. Lo que comenzó como respeto mutuo se convirtió en confianza, luego admiración y finalmente amor. Una conexión tranquila pero innegable que ni había anticipado ni resistido. Una noche, bajo un cielo pintado de estrellas, Jonas se arrodilló ante Ava fuera de su pequeña cabaña enclavada en las montañas. Sosteniendo sus manos entre las suyas, habló de manera simple pero sincera. Me has salvado más veces de las que puedo contar. No solo allí afuera entre las estrellas, sino aquí cuando más importaba. ¿Te quedarás conmigo para siempre? Las lágrimas brotaron de los ojos de Ava mientras sonreía, poniéndolo de pie. Idiota, dijo en voz baja, con la voz temblando de emoción. Ya prometí que me quedaría. Pero sí, me casaré contigo. Su boda fue modesta pero significativa, a la que asistieron amigos cercanos, familiares y camaradas que habían luchado junto a ellos. Mientras intercambiaban votos bajo un dosel de luces parpadeantes, se sintió como si el universo mismo se detuviera para presenciar la unión de dos almas unidas no solo por el amor, sino por el sacrificio compartido. En los años siguientes, Jonas y Ava continuaron liderando los esfuerzos de la humanidad contra los Nuyit, estando uno al lado del otro como socios en todo el sentido de la palabra. Juntos, enfrentaron desafíos, celebraron victorias y construyeron un futuro lleno de esperanza. No solo para ellos, sino para todos aquellos que miraron a las estrellas con sueños de supervivencia y triunfo. Y así, en medio de la incertidumbre del cosmos, Jonas Reed y Ava Morales demostraron que incluso en los momentos más oscuros, el amor podía brillar más. Un faro que los guía hacia una mejor